Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todos bien? Espero que sí sea. A ver niños, esta semana chicos, estas 2 semanas que vienen, tenemos 2 semanas de trabajo ecológico. Vamos a trabajar acerca de justamente lo que estás observando. ¿Qué observas? Una planta, ¿no? Muy bien. ¿Saben ustedes chicos que las plantas son seres indispensables para preservar la vida? ¿En dónde? La vida en la tierra. Ellos forman parte de nuestro ecosistema, producen sus propios alimentos y nos brindan a nosotros diferentes beneficios. Son parte fundamental para el planeta Tierra. Nos brindan, como les vuelvo a repetir, a nosotros muchos beneficios las plantas. Esta semana chicos, en esta semana nosotros vamos a investigar, vas a investigar sobre las plantas que crecen en la comunidad, dentro de tu comunidad, en tu medio local, medio comunal, medio familiar también. ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son ese tipo de plantas? ¿Cómo fabrican las plantas su propio alimento? Eh, ¿De qué viven las plantas? Vas a reflexionar también acerca de la importancia de cómo debemos nosotros conservar el medio ambiente y de esta forma pues nosotros valorar y cuidar mucho a las plantas por los beneficios que ellas nos ofrecen a nosotros. Así también como vamos a concluir la semana, o sea, la próxima semana, con un producto de investigación relacionada a una planta que tú vas a elegir. Vamos a conocer, chicos, que no solamente las plantas son aquellas plantas que se usan como adorno, ¿no? Por las flores y, ay, qué bonita planta, la voy a cortar y la llevo a mi casa y la pongo en un florero, qué lindo. No solamente eso, las plantas no solamente son flores, ya lo hemos visto anteriormente en otras actividades. Las plantas tienen muchos beneficios para nosotros, para los animales y en sí para todo el planeta. Nosotros vamos a conocer en estas 2 semanas cómo las plantas ayudan a conservar el medio ambiente. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? ¿Cómo podemos comunicar nuestros resultados a partir de un proceso de investigación sobre una determinada planta? Todo eso, niños, lo vamos a conocer nosotros en estas semanas. También vamos a conocer acerca de la importancia, vuelvo a repetir, la importancia que tienen las plantas en la vida de todos nosotros, ¿no? Vamos a comenzar nosotros con la investigación. Bueno, comencemos chicos primeramente en nuestra actividad del día de hoy. Nuestra actividad de hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Las plantas son importantes en el lugar donde vivimos? ¿Ustedes qué dicen? Esa pregunta la vamos a responder el día de hoy. El área personal social. Vamos a leer nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito del día de hoy? Nuestro propósito es empezar a investigar. ¿Partiendo de qué? De una observación, observando. ¿Qué vamos a observar? El medio ambiente donde vivimos, donde vives. ¿Con qué fin vamos a hacer eso? Con el fin de reflexionar sobre cómo actúan o se relacionan. ¿Quiénes? Las personas con las plantas de su entorno. También vamos a pensar en propuestas, en proponer la forma de cómo podemos nosotros evitar su destrucción, de qué forma podemos evitar que destruyan a las plantas. Para eso, chicos, vamos a leer nuestra meta. Nuestra meta nos dice explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Esa es nuestra meta. Recuerda, la meta es explicar la importancia de quién, de las plantas. ¿En dónde? En la vida de las personas. Muy bien, ya conocemos el propósito, conocemos la meta. El propósito es investigar partiendo de una observación, ¿no? Y nuestra meta, explicar la importancia. Perfecto. Para nosotros poder llegar a explicar la importancia, tenemos primeramente que hacer un proceso de investigación, empezar investigando, observando. Vas a tener en cuenta los dos siguientes criterios. ¿Ya? El primer criterio nos habla sobre qué, sobre la observación y el diálogo. Y el segundo criterio sobre la explicación. El primer criterio, observación y diálogo, o
va a ser con tu familia, acerca de qué, de las plantas que ustedes conocen. Y el segundo criterio es la explicación, o que tú expliques por qué las plantas serán importantes en la vida de las personas. Si lo lograste o no lo lograste. Y si no lo has logrado, ¿qué es lo que te falta para mejorar, para lograr uno de estos indicadores? Toma en cuenta estos indicadores, chicos, porque antes de enviarme la evidencia, tú tienes que ver que tu trabajo, tu evidencia, la evidencia que yo te voy a pedir, cumpla justamente con estos indicadores que se te están pidiendo. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a nuestra actividad. Comencemos con el diálogo de estos niños y niñas, ¿no? Vamos a saber qué están hablando sobre las plantas que crecen en los lugares donde ellos viven. Vamos a ver qué dice la primera niña. La primera niña nos dice: donde vivo crecen muchos eucaliptos. Cuando llueve se siente su aroma. Lo usamos para aliviar los resfríos. Muy bien, miren, el lugar donde ella vive dice que crecen muchos eucaliptos. Y cuando llueve se siente su aroma. ¿Y para qué lo usan? ¿Cuál es el uso que le dan? Para aliviar el resfrío. Muy bien, le están dando un uso medicinal, ¿no es así? Vamos a ver qué dice el siguiente niño. Donde vivo crecen muchos gladiolos y azucenas. ¿Qué serán los gladiolos y azucenas? Si no los conoces, vas a tener que indagar y buscar qué son los gladiolos y las azucenas. El ambiente huele muy bien. Lo usamos para hacer bonitos ramos y lindas alfombras. Muy bien. Al decir alfombras se está refiriendo a alfombras florales, ¿no? Se hacen en muchas zonas, por ejemplo en Tarma, uno de ellos, se suelen hacer alfombras de flores para las festividades religiosas sobre todo. Vamos a ver qué dice el cuarto niño. El cuarto niño dice: donde vivo no crecen muchas plantas, porque vivo en la ciudad de Lima y las pocas plantas que existen las personas las destruyen. Pero mi abuelita tiene sábila en sus macetas y las usa para aliviar las quemaduras. Mire, su abuelita las usa, dice, para aliviar las quemaduras. ¿Qué uso le está dando? Un uso médico, ¿no es así? Muy bien. Vamos a ver qué dice la siguiente niña. La siguiente niña nos dice: donde vivo crecen muchos algarrobos. En casa preparamos algarrobina y con ella ricos jugos. ¿Qué será la algarrobina? ¿Alguien conoce la algarrobina? De repente, ¿no? Algunos ya lo han visto. Otros a lo mejor no la conocen, pero les sugiero que ustedes averigüen qué significa algarrobina, qué es algarrobina. Se van a dar cuenta que muchos de repente lo han visto y lo han consumido, a lo mejor no lo reconocen, ¿no? Pero es bueno conocer cuál es el significado de la algarrobina. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Y una vez que tú hayas hecho tu lectura de este diálogo de estos niños, vas a responder estas 4 preguntitas que tenemos acá. La primera dice: ¿conoces las plantas que se mencionan? ¿Cuáles son? Los 4 niños han mencionado cuatro distintas plantas, ¿no? Entre flores, árboles y de repente algunas hierbas las han mencionado, o arbustos también. Entonces, tú los vas a mencionar acá. La primera pregunta te dice: ¿conoces las plantas que se mencionan? Tú pondrás si sí las conoces o no. De repente no las conoces. No, yo no las conozco. Perfecto. Pero hay una segunda pregunta que dice: ¿cuáles son? Pero sí las puedes nombrar. Puedes nombrar las plantas que acabas de leer. ¿No es así? O también, si las conoces, sí las conozco. Y las plantas que nombraron son, las escribes ahí. Por ejemplo, el eucalipto se nombró también a las flores, el gladiolo y la azucena, a la sábila y al algarrobo. ¿En qué lugares del país crecerán estas plantas? ¿Cómo lo sabes? Aquí vas a tener que investigar. ¿En qué lugares se suele crecer, por ejemplo, los eucaliptos? ¿En qué lugares podemos encontrar grandes plantaciones de gladiolos y azucenas? ¿En qué lugares encontramos la sábila? La encontramos, creo que en todas partes, ¿no es así? Y el algarrobo, ¿en qué zonas crece? Eso lo vas a tener que investigar y lo vas a escribir acá. Según lo que dicen las niñas y los niños, ¿para qué utilizaron las plantas en cada caso? Cada niño nos manifiesta en qué usaron o en qué usa su familia las plantas. Por ejemplo, el eucalipto.
¿En qué se usa? Vas a escribir acá. Eucalipto, 2 puntos, ¿en qué se usa? Las gladiolos y las azucenas, 2 puntos, ¿en qué se usa? La sábila, 2 puntos, ¿para qué se usaba o para qué lo usaba la abuelita? El algarrobo, 2 puntos, ¿para qué se usa? Entonces, miren, van a ustedes escribir ahí los 4 tipos de plantas que están mencionando cada uno de los niños. ¿Qué plantas utilizan en tu familia o tu comunidad? ¿Para qué lo usan? Aquí ustedes van a escribir ya de su familia. ¿Qué plantas usan su familia? De repente alguien me dirá, profesora, mi familia usa la ruda para aliviar los dolores de estómago. Perfecto. Alguien por ahí me dice, profesora, mi abuelita suele usar el paico. El paico para aliviar también los dolores de estómago. Perfecto, muy bien. Otra persona por ahí dirá, profesora, no, mi abuelita usa el matico, ahora que está muy, muy de moda, vamos a decirle así, el matico para los malestares de la garganta. Perfecto, también. El romero, ¿para qué? Cada uno va a pensar para qué, va a recordar, va a ver qué hierbas o qué plantas usa la mamá, sobre todo en casos medicinales, mayormente son para casos medicinales, para la casa, ¿no? Para nosotros las personas en la familia cuando tenemos algún malestar. Muy bien. Luego vamos a pasar a lo siguiente. ¿Sabían, chicos, ustedes que las plantas no solamente son para adornar la sala, tu mesa, tu comedor, ¿no? No, o para tener un bonito jardín lleno de plantas? Las plantas, chicos, brindan alimentos, como ustedes lo saben, brindan alimentos no solamente para nosotros, sino también para los animales. Y aparte de ellos también que nos ayudan a curar algunas enfermedades, como en el caso de las plantas medicinales. Muchos de nosotros nuestras mamás han recurrido a las plantas medicinales para poder nosotros aliviar algún malestar, algún dolor, algo que nos está afectando, ¿no es así? Sobre todo, pero algo muy importante, chicos, las plantas producen oxígeno. Las plantas producen oxígeno. Justamente el oxígeno que nosotros necesitamos respirar. Se dice que cada día las personas necesitamos aproximadamente el oxígeno que producen 20 árboles. Miren, se dan cuenta de qué tan importante pueden ser las plantas o los árboles. Las plantas, chicos, purifican el aire. Por esa razón nosotros debemos conservarla y así poder evitar la contaminación ambiental. Muy bien, hay que tener eso en cuenta. Las plantas son muy importantes. ¿Para qué son importantes las plantas? Para purificar el aire, para brindarnos alimentos, para brindarnos, de repente para aliviar en algunos malestares o males a nuestra salud. Claro que sí, las plantas tienen mucha importancia. Muy bien. A continuación vamos a leer un pequeño texto que está relacionado justamente a lo que viene a ser las plantas, ¿ya? A ver, dice, mi mamá dice, cada mañana que mi mamá va al mercado, compra flores. Algunas veces son rosas y otras veces son claveles. Mi papá le dice que con tantas flores en casa no tendrían necesidad de comprar más. Ella sonríe siempre que escucha eso, mientras las acomoda en el jarrón, perdón, y las coloca en el centro de la mesa. Un día le pregunté por qué seguía comprando flores si tenemos varias en las macetas. Ella me respondió que lo hacía porque al comprarlas le recordaba mucho el cariño de su abuelo, quien era agricultor de flores. Muy bien, detengámonos en este pequeño párrafo. ¿Cuál es la razón por la cual la mamá compra flores? A ver, ¿pueden ustedes identificar la razón por la cual la mamá siempre compra flores? Alguien me dirá, profesora, para decorar la mesa. Podría ser, pero ellos tienen muchas flores. ¿Cuál es la otra razón? Hay otra razón importante que la mamá toma en cuenta para poder comprar flores. ¿Cuál será? De repente alguien me dice, profesora,
porque le recuerda mucho el cariño de su abuelo. Claro que sí, esa sería una de las razones por las cuales la mamá suele comprar mucho las flores, porque al comprarlas recuerda con mucho cariño a su abuelo que también fue agricultor de flores, que no es lo mismo que jardinero, ¿ah? Miren esa diferencia, agricultor de flores no es lo mismo que decir jardinero. Vamos a ver qué tenemos después. A ver, en el siguiente párrafo dice, me interesó saber que era un agricultor de flores. Ella se sentó a mi lado y me dijo, un agricultor de flores es la persona cuyo trabajo es sembrar, cultivar y cosechar flores. Entonces le pregunté, ¿mi abuelo era como un jardinero? Me dijo que el jardinero sembraba y cuidaba plantas en el jardín, mientras que el agricultor de flores trabajaba sembrando, cultivando y cosechando flores para luego venderlas en el mercado. ¿Se dan cuenta la diferencia entre jardinero y agricultor de flores? El jardinero, como lo dice en el texto, siembra las flores en un jardín, en un pequeño espacio, las cuida, pero no las vende. En cambio, el agricultor de flores las siembra en grandes espacios de tierra, ya en grandes espacios, tierras de cultivo grandes, él las siembra, las cuida, las cosecha y luego que las cosecha las vende al mercado de flores. ¿Ven? Esa es la diferencia entre un jardinero y un agricultor de flores. Muy bien. Recordemos, un agricultor de flores es la persona cuyo trabajo es sembrar, cultivar y cosechar flores. ¿Para qué? Para luego ser vendidas ¿en dónde? En los mercados. En cambio, el jardinero no. El jardinero las siembra en espacios pequeños y no vende las flores. Las cuida, no las vende. Muy bien, vamos a ver qué dice el siguiente párrafo. El trabajo de mi abuelo no era sencillo. Debía levantarse muy temprano para ir a la chacra, preparar la tierra, conseguir agua, sembrar las semillas, cuidar que ningún insecto o planta dañe las flores hasta que estén listas para recogerlas, envolverlas y llevarlas al mercado. La cosecha de flores era cada 6 meses. Cuando todo salía bien, ganaba dinero para mantener a la familia. Es un trabajo muy bonito. Me gustaría ser agricultor de flores. ¿Ve? Muy bien. Después que hemos leído este pequeño texto, que también tú lo tienes en tu archivo, revisa, ahí está el texto que hemos leído a continuación vas a responder las siguientes preguntas. Estas 3 preguntas dice, la primera pregunta, ¿por qué la mamá compraba flores en el mercado? Ya sabemos, ¿no? Sabemos cuál era la razón por qué la mamá solía comprar flores en el mercado. En la segunda pregunta dice, ¿qué es un agricultor de flores? Claro que sí, también lo acabamos de ver. ¿Qué es un agricultor de flores? Recuerda que no es lo mismo que un jardinero. Y número 3 es, ¿por qué será importante sembrar y cuidar flores? Vas a leer nuevamente el texto, vas a leerlo y vas a encontrar la respuesta. ¿Por qué será importante sembrar y cuidar las flores? Pero debes leer nuevamente el texto con mucha atención. Ahora vamos a averiguar algo más. Observemos esta imagen, vemos árboles, arbustos y plantas herbáceas. ¿Cuál es la diferencia? Alguien me dirá, por ejemplo, profesora, los tamaños, los árboles son grandes, los arbustos son un poco pequeños y las plantas herbáceas son más pequeñas. Muy bien, claro, buena observación, muy buena observación. Los árboles son más grandes, los arbustos y las plantas herbáceas son más pequeños en diferentes escalas. Muy bien, está muy bien tu observación. Vamos a conocer qué cosa nos dice. A ver, plantas herbáceas, las de acá. Nos dice que son plantas pequeñas cuyos tallos son blandos. Por ejemplo, la totora, la papa, el llantén, el girasol, etc. Estas plantas conforman nuestras áreas verdes. Claro que sí. La grama, por ejemplo, cuando tú vas a los parques encuentras muchas plantas herbáceas que son pequeñas, no son tan grandes. Por ejemplo, en casa también la mamá cuando va
va a usar las verduras, por ejemplo. Muchas de ellas son plantas herbáceas, en el caso de las verduras. Tenemos al culantro, tenemos de repente también eh, tenemos que otras plantas, el culantro, el perejil, tenemos la albahaca, etcétera, ¿no? Todas esas plantas son plantas herbáceas, son pequeñas, no son tan altas, no son muy desarrolladas. Los arbustos, vamos a ver ¿qué son los arbustos? Los arbustos, dice que son plantas del tamaño mediano, que tienen troncos delgados, pero por ejemplo, el guarango, el algodón, el algarrobo, etcétera. Esos son arbustos. Por ejemplo, el romero también es un arbusto. El romero crece aproximadamente 2 metros de altura, pero en monte, no se extienden sus ramas. Su tallito se vuelve grueso, pero no desarrolla más. No es tan alto, no es grande. Es un arbusto. Y finalmente tenemos a los árboles. ¿Qué nos dicen los árboles? Los árboles son plantas de gran tamaño que tienen un tronco grueso, por ejemplo, el cedro, el pino, el eucalipto, etcétera. Entonces, ya sabemos la diferencia. Los árboles tienen un tronco muy grueso y son bien altos, son grandes. Los arbustos no desarrollan tanto. Sus troncos o sus tallitos son un poquito duros, pero no desarrollan mucho, no crecen muy grandes. Y las plantas herbáceas tienen un tronco o un tallo muy blando, muy débil, son pequeñas, ¿no? Los podemos encontrar en los parques, por ejemplo. Muy bien, entonces ya sabemos algo más sobre las plantas, ¿no? Que hay plantas herbáceas, hay arbustos y hay árboles, que son diferentes, son diferentes. Muy bien, vamos a ver, ¿qué tenemos después? Dice, escribe el nombre de 3 plantas. Muy bien, el nombre de 3 plantas que conozcas o crecen en tu casa. Luego explica por qué son importantes en la vida de las personas. Si necesitas ayuda, pregunta a un familiar. Esto lo puedes hacer en familia, lo puedes preguntar a tu familia o lo puedes hacer tú solo. Claro que sí, puedes investigar también. Vas a escribir el nombre de 3 plantas. Por ejemplo, mira, acá hay un ejemplo. El matico, acá se ha considerado el matico. Muy bien, ese sería el nombre de la planta, el matico. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿por qué son importantes en la vida de las personas? Aquí está, ¿ve? El matico, aquí está la importancia. Es importante porque una de sus propiedades ayuda a cicatrizar las heridas. Entonces tiene una importancia medicinal, ¿no? Porque una de sus propiedades dice que ayuda a cicatrizar las heridas que a veces tenemos en nuestro cuerpo. Perfecto. Entonces, nombre de la planta e importancia. Acá, 3 plantas que tú vas a elegir y vas a poner acá por qué es importante. Pues quizás él me diga, profesora, la manzanilla. Perfecto, manzanilla. ¿Por qué será importante la manzanilla? Vas a escribir acá. Profesora, el paico. ¿Por qué será importante el paico? Vas a escribirlo acá, ¿ya? Entonces, eso lo vas a hacer tú. Si en el lugar donde vives no hay muchas plantas, ¿por qué crees que no crecen muchas plantas? A ver, tú aquí vas a averiguar. Si de repente tú me dirás, profesora, pero en el lugar donde yo vivo, así como el niño que vimos, el tercer niño, ¿se acuerdan del diálogo? El tercer niño que dijo que vivía aquí en Lima y que no había muchas plantas. En el lugar donde vivía, de repente vive, no sé, en un edificio, un departamento, y a veces no hay muchas plantas por ahí. Entonces, ¿por qué crees tú que no hay muchas plantas? Esta pregunta la vas a responder. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál será tu concepto? Que tú creas la razón por la cual no existen muchas plantas. Vas a escribir acá. Ya de repente no sé, porque las personas no suelen sembrar plantas, porque las quiebran, no sé. A ver, tú vas a dar una respuesta a esta pregunta. ¿Sabían, chicos, ustedes que algunas personas muestran malos hábitos hacia las plantas? Como podemos observar esta imagen, ¿no? Acá vemos un niño que está muy molesto y aquí vemos a un niño que está su ira, su cólera la está desfogando con una planta, ¿no? En este caso la está quebrando. Otros las pisan, otros arrojan basura sobre las pobres plantas, no las riegan, las dejan morir. Otras personas afectan los cultivos de plantas con el uso exagerado también de abonos, de fertilizantes, de venenos.
o también llegan a talar en exceso los árboles, como lo estamos viendo, por ejemplo, en la selva. En la selva estamos viendo zonas en donde se está talando los árboles sin pensar en la reforestación, que si tú matas una planta, siembra una nueva para que reemplace a la otra, ¿no? Y tampoco puedes destruir las plantas como en el caso de este niño. Este niño está haciendo una mala acción que ninguno de nosotros deberíamos hacer, ¿no? Este comportamiento, en este caso de este chico, es muy malo. No se debería hacer eso, para comenzar. Muchas plantas están en riesgo de desaparecer. Claro que sí, hay muchas plantas que por su uso desmedido en la tala, las destruyen, y no realizan la reforestación, están en peligro también de desaparecer, así como algunos animales que nosotros conocemos que están en peligro de desaparecer del planeta, igual son las plantas también. Entonces seamos defensoras, dice, y defensores de las plantas. Claro que sí, chicos, cuidemos las plantas. En tu cuadernito vas a escoger una planta que tú conozcas, ¿ya? Y que te interese conocer más acerca de ella. Vas a dibujarla o pegar una imagen. Vas a dibujarla o pegar una imagen de esta planta. Luego vas a escribir su nombre, qué necesita esta planta para crecer y cómo se utiliza, cuál es su beneficio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo en mi caso elegí la planta del romero. Ya, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿ah? Yo elegí el romero. Yo en este caso le he pegado una imagen. Luego en esta hoja voy a poner el nombre, el romero, y luego me dice, después de escribir su nombre, me dice que debo de escribir qué necesita para crecer y cómo se utiliza. Muy bien, yo he escrito una parte. El romero, he puesto, el romero es un arbusto que crece en todo tipo de suelo. Es una planta aromática con muchos usos diferentes en la medicina natural, así como en la cocina. ¿Qué necesita para crecer? Acá falta, necesita para crecer tierra fértil, abono, y se utiliza, bueno, acá ya está, se utiliza en este caso en la cocina, se utiliza como planta medicinal, como parte de la medicina natural. Entonces, tú vas a hacer algo similar. Vas a escoger una plantita, la vas a dibujar o vas a pegar una imagen y luego vas a escribir qué se necesita, qué necesita esa plantita para crecer y cuál es su uso. ¿Cuál es su uso? ¿Qué uso le dan ustedes, ya sea en la cocina, porque muchos utilizan algunas plantas para la cocina, para cocinar, para que le dé sabor a nuestros alimentos, como el caso del romero también se usa, y también en qué otro uso, ¿no? En el uso medicinal también. Muy bien, vamos a ver. Luego nos dice, reflexiona sobre mis aprendizajes. Vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Pero un minuto voy a regresar acá, niños, a este punto. Para hacer esto, no te olvides de que tienes que conversar con la familia. Dialoga con tu familia, habla con tu familia. Recuerda que siempre es bueno conversarlo en familia, dialogar. Mamá, papá, ¿qué plantas nosotros usamos? Papá, ¿y para qué planta es esta? Y para sembrarla, ¿qué se necesita para que esa plantita crezca, papá? Tu papá te va a decir, bueno, necesita tierra fértil o tierra buena, abono. ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Para qué lo utilizamos? Tu mamá te dirá, hijito, sus hojitas lo usamos para los guisos, por ejemplo en el caso del romero, o para aderezar las carnes antes de freírlas o de cocinarlas. También se usa para la medicina, para tomar agüita de romero, se usa para el cabello, tiene varias propiedades. Muy bien, entonces, pero vas a dialogarlo con tu mamá, con tu papá, con la familia, con el tío, con la abuelita, ¿ya? Ahora sí, vamos a reflexionar sobre los aprendizajes. Para eso vas a recordar la meta. ¿Qué decía la meta? Explicar la importancia de las plantas. ¿Por qué es importante las plantas? ¿Por qué son importantes las plantas? ¿En dónde? En la vida de las personas. Muy lindo. Eso tienes que recordarlo, porque también eso debes haber ido desarrollando en el transcurso. Los criterios de evaluación. ¿Recuerdan que les hablé de estos criterios? Claro que sí, pero antes de esto, antes de resolver este criterio nuevamente, vas a reflexionar y escribir
en las respuestas si lo lograste o qué necesitas lograr. Recuerda que les dije, el primer criterio dice, observé y dialogué con mi familia acerca de las plantas. ¿Has observado y has dialogado con tu familia acerca de las plantas? Primero, ¿has observado las plantas que tienes a tu alrededor? Y si no tienes a tu alrededor las plantas que mamita suele comprarte para poder aliviar alguna enfermedad, o las plantas que tú conoces, y has conversado sobre el tema con la familia. Si lo hiciste, vas a poner acá, sí lo logré. Pero si no lo hubieras hecho, entonces pondrás acá, no lo logré, necesito dialogar un poco más con mi familia sobre las plantas que nosotros conocemos. Perfecto, está muy bien, estás reconociendo que eso te está faltando y que lo vas a superar. El siguiente indicador dice, o el siguiente criterio nos dice, expliqué por qué las plantas son importantes en la vida de las personas y en la comunidad. ¿Lograste explicar por qué las plantas son importantes? Hay una pregunta en el archivo o en tu actividad, hay una pregunta que se te hace acerca de por qué son importantes, ¿no? ¿Por qué será importante? ¿Has logrado explicar esa parte? ¿Lograste explicar? ¿Reconoces por qué las plantas deben ser o son importantes en la vida de las personas? Si tú lo reconoces, pondrás acá, sí, lo logré. Y si no lo reconocieras, pondrías, no lo he logrado, necesito poder explicar mejor la importancia de las plantas en la comunidad. Y estaría bien, no te preocupes si de repente no lo has logrado aún. Recuerda que estamos iniciando la semana y que todas estas 2 semanas vamos a hablar y a reflexionar acerca de las plantas. Así que si este criterio no lo has logrado el día de hoy, no te preocupes. En el transcurso de los días y de la otra semana lo vas a lograr y vamos a responder justo este segundo criterio que nos habla acerca de la importancia de las plantas en la vida de las personas. Así que no te preocupes. Finalmente, cuando hayas concluido esto, vas a responder esta última pregunta que se te hace directamente a ti. Se te dice, ¿cómo te sientes al finalizar esta actividad? ¿Cómo te sientes? Vas a reflexionar, vas a pensar antes de responder. ¿Cómo te sientes? Analízate tú mismo. Evalúate tú mismo. Piensa tú mismo en ti. A ver, ¿cómo te sientes después de haber finalizado esta actividad? Vas a escribir acá cuál es tu respuesta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, manos a la obra. Cualquier cosa, estamos en contacto.